Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Estamos hoy aquí con Alejandro Gallo, que decir que es un viejo amigo de la Semana Negra sería quedarse corto y además mentir, porque Alejandro Gallo no es amigo de la Semana Negra, es más bien parte de la Semana Negra, es Semana Negra él mismo, lleva viniendo al festival y colaborando con él desde el año 2002, si no recuerdo mal, en que viniste a presentar tu primera novela, Asesinato de un trotskista. Ha venido recurrentemente, ha puesto en marcha el Festival Hermano Llanegra, que empieza a celebrarse en Llanera mañana mismo con la presencia de Juan Madrid. Y está esta tarde aquí porque hace unos meses sacó un nuevo libro, su último libro hasta la fecha, una colección de relatos protagonizados por uno de sus personajes insignia. En sus primeras novelas, Alejandro nos presentó al inspector Ramallo da Costa, que fue su primer e icónico personaje serial, y unos años después, de una manera no sé si casual, pero por lo menos peculiar, nació El comisario Gorgonio, que fue protagonizando una serie de casos que ahora aparecen recopilados en este libro que publica Reino de Cordelia. Como estamos entre amigos y como no hay mayores formalidades, quería empezar pidiéndote que cuentes o que recuerdes cómo nació en su momento El comisario Gorgonio, que ya tuvo otro libro antes, hace bastantes años, y que ahora vuelves a retomar en este volumen. Muy buenas tardes, gracias Miguel, gracias a la Semana Negra y gracias también por ese recordatorio que el lunes empezamos también con Llanera Negra, que es, como tú bien dices, la quinta carpa de la Semana Negra, descentralizando nuestros autores y las obras. Gorgonio, ¿cómo nace? ¿Cómo nace el comisario Gorgonio? Pues nace como casi todos los héroes de ficción, porque desde Sherlock Holmes al padre Brown, todos nacieron en el relato breve. No hubo una novela famosa que los encumbró, no, nacieron en relatos breves. Es más, Sherlock Holmes me parece que tiene, si no me equivoco, todos son relatos breves menos 3 novelas. Y ya el padre Brown, Chesterton, solo escribió relato breve. Nació pues en el relato breve y nació en las páginas del diario El Comercio los domingos, donde todos los domingos, hace ya casi 14 años, se publicaba un caso del comisario Gorgonio. El comisario Gorgonio pretendía en todo momento ser un antihéroe, un tipo que, bueno, era policía, tenía una gran capacidad deductiva, pero todo lo que le rodeaba era un viejo gruñón, un cascarrabias, y entonces empezó de esa manera. Siguió varios años y a partir de ahí me pidieron en libros colectivos, me iban pidiendo relatos, de tal manera que, bueno, pasaron 14 años, casi, y después del éxito de una de sus aventuras largas, que fue Matanza de Atocha, 1977, caso abierto, que lo presentamos aquí el año pasado, era imprescindible recuperar todos esos relatos porque muchos de ellos estaban absolutamente perdidos en 14 años en publicaciones. Bueno, recuerdo que uno de ellos estaba en un instituto, me lo había pedido un instituto de Castellón para conmemorar sus 25 aniversario. O sea, hasta en ese estaban relatos todos muy dispersos. Con lo cual la idea fue esa. Recopilarlos todos para los lectores porque si no era imposible e incluso yo a veces me perdía en 14 años dónde se había publicado esos relatos.
Es un personaje y un tipo de literatura, de narrativa, que tiene mucho de ti, en parte por lo de Cascarrabias, pero también en parte por ese toque de humor, esa a veces ironía, a veces sarcasmo, que es también muy tuyo. Sí, bueno, todos los relatos al final conseguimos sacar este volumen, que son 650 páginas. Y eso de que ya me empieces a llamar Cascarrabias, ya empieza ya esto bien, Bueno, el comisario Gorgonio es un personaje un personaje mayor, por eso aparece como comisario emérito, tenía que haberse jubilado ya hace años, pero lo mantienen en el departamento de homicidios por su capacidad de deducción, su capacidad lógica y de análisis. Y representa un personaje que está de vuelta de todo, la vida no lo ha tratado muy bien, tiene al hijo en la cárcel aquí de Asturias, en Villabona, el padre está en un geriátrico con 90 y tantos, casi 100 años en Colombres, la mujer lo abandonó por un vendedor de coches. Es decir, la vida no lo ha tratado muy bien y todo lo que le rodea, él al final acaba sacando el chiste, porque llega a esa conclusión que ya no me acuerdo si era Jason o era Eagleton quien decía que solo la risa nos puede salvar en el mundo en el que estamos, porque ya hay comportamientos tan ridículos que es que ya uno no sabe ni cómo enfrentarlos, ¿no? Y actitudes y teorías y formas de comportarse. Entonces, Gorgonio a lo largo empieza a ridiculizar, porque es que no nos queda ya otra salida, que es ridiculizar muchos de los comportamientos que vemos alrededor, ¿no? Y sobre todo yo siempre digo comportamientos posmodernos, pero tengo a Ramón ahí que me va a criticar y dice que la posmodernidad ya murió, que me deje de citar a la posmodernidad. Entonces hablaremos de un mundo líquido, un mundo en donde ya todo se comercializa, una sociedad donde ya absolutamente todo es una mercancía, hasta los sentimientos son mercancía. Entonces es un comisario que también se rebela contra eso, pero no sirve de nada que él se rebele y que lo vea. ¿Por qué? Porque una sola persona no puede cambiar el mundo, evidentemente. Siempre se habla de lo que es y no es novela negra, de dónde están las fronteras entre una y otra cosa. Se me ocurre que en tu obra, digamos que con el inspector Ramallo da Costa, haces novela negra, vamos a decir, químicamente pura, en la estela del hardboiled, mientras que Gorgonio te sirve para jugar con el esquema de la novela enigma, que es la otra gran vertiente, ¿no? Sí, yo creo que son las dos grandes ramas de la novela, ¿no? La novela enigma, la novela detectivesca, la novela que nace con Sherlock Holmes, que nace con Edgar Allan Poe, y que continúa en muchos autores. Es una novela enigma, una novela donde, como decía Borges, el esquema existe un orden, llega el asesino, comete el asesinato y entonces el orden se transforma en desorden. Llega el detective, investiga, resuelve el caso y el desorden vuelve a orden. Era el esquema que decía Borges de este tipo de novelas. Y en ese mundo es en el que se mueve el comisario Gorgonio. Mi otro personaje, que es el inspector Ramallo da Costa, pues efectivamente vive en un mundo duro, un mundo el mundo aquel de entreguerras, en el que fue creada aquella novela dura que se llevó al cine por Humphrey Bogart o por otros actores, novelas de Jim Thompson, de Chandler, en las que el protagonista es un tipo duro, un tipo estoico, por supuesto, y en todas mis novelas así lo ha reflejado. La que más éxito tuvo fue Una mina llamada Infierno, donde la misión que le encomiendan es introducirse en una mina llamada Infierno en el Bierzo, porque estaban matando a mineros. Entonces, evidentemente, para llevar a cabo esa misión tiene que ser un tipo duro. No podemos hablar de
personas con otra característica para meterse en ese mundo y pasar desapercibido y resolver absolutamente los casos. Esa dualidad de caracteres se queda muy de manifiesto en este libro, porque en un relato concreto haces que Gorgonio vaya a Vallecas a investigar un asesinato y allí se encuentra con Ramallo da Costa y tienen que desarrollar la investigación juntos. Sí, sí, efectivamente. Los hago coincidir en un relato que es Vallecas Connection, que se comete un asesinato y como de una forma u otra ambos están relacionados en Madrid, pero en Vallecas, porque no deja de ser una tierra de los dos, Vallecas, al final acaban resolviendo y colaborando en un caso, que es el que una muerte, un asesinato que se produce precisamente en el gimnasio de los bajos de la Federación de Boxeo, en los bajos del estadio El Rayo Vallecano. Hay una cruzada personal de Gorgonio, que no sé hasta qué punto es tuya también, que es esa cruzada que mantiene contra lo políticamente correcto, ¿no? Tanto en el lenguaje como en los hábitos de vida cotidianos. Sí, es que, a ver, vamos a ver, hoy estabas tú presente, tuvimos la rueda de prensa en la que con Juan Madrid salió un libro, que fue el libro, una investigación de Frances Estorno, ya hace años, en la que fue un trabajo monumental en el que investigó toda la política en la Guerra Fría de la CIA y cómo la CIA en la Guerra Fría fue pagando a ciertas vanguardias artísticas, tanto pictóricas, literarias, etcétera, etcétera, que se presentaron ante el público como la nueva ola, el vanguardismo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pasó el tiempo y se descubrió de que esos autores o pintores, escultores, no interesaban absolutamente a nadie, pero toda su obra estaba pagada por la CIA o por agencias en paralelo. Entonces, hoy en día es curioso ver, incluso a lo mejor los viejos del lugar se acuerdan aquella expresión tan manida de la transición, que cuando alguien aparecía un político extraño o mantenía unas tesis muy raras, se decía aquella coletilla: a este lo paga la CIA. Eso era una frase hecha que se decía. Entonces, hoy en día empezamos a ver ciertas teorías que ni están mal ni están bien. Lo que pasa es que llevadas ya a los extremos ya son ridículas. Y ves cómo van dividiendo a la gente. Y a veces el exceso ese del lenguaje políticamente correcto, por ejemplo, el exceso, el abuso del lenguaje inclusivo, el uso y el abuso de la política de cancelación, que también se da. Es decir, hay una serie de modas en este momento que cuando uno las analiza no resuelven ni que llegues a fin de mes, ni que te disminuyan la jornada laboral, ni las condiciones de trabajo. No resuelve nada de eso. Lo único que provocan es que nos estemos dividiendo cada vez más entre nosotros y peleándonos por cosas absolutamente secundarias o terciarias. Es que no hay nada más que verlo. Cómo se van dividiendo muchas veces los movimientos sociales, y los movimientos sociales se van dividiendo y enfrentando entre ellos muchas veces por cuestiones nimias. Entonces empieza uno a recordar el libro de Frances Estorno y dices: oye, ¿esto no lo estará pagando la CIA? Porque lo único que hace es dividirnos. Entonces el comisario Gorgonio, en ese aspecto, por eso es una cruzada, no entiende por qué al basurero hay que llamarle agente de movilidad. No entiende de medioambiental. No entiende por qué al bombero hay que llamarle técnico especialista en extinción de incendios. Es decir, y así sucesivamente. Entonces, cuando eso se cabrea, porque eso no ayuda a que suban el sueldo, eso no ayuda a llegar a fin de mes,
eso no ayuda a pagar el hipotecario y, sin embargo, parece que es lo único que nos preocupa en el día a día. Por eso el comisario, que es un señor ya mayor, muy mayor, que no tiene por qué esconderse. También como tú. Sí, exactamente. Yo todavía soy más mayor. No tiene por qué esconderse ya ni callar la boca, pues denuncia absolutamente todo eso. Y porque no tiene que guardar las apariencias para escalar en su profesión, porque ya su profesión la tiene toda. Tú a Gorgonio lo maltratas porque eres un hombre sedentario, aposentado, y sin embargo no dejas de llevarlo de viaje. No sé cuántos países recorre en el libro, pero son unos cuantos. Buenos Aires, Hollywood, etc. En una de las mesas que presenté ayer, no me acuerdo si fue la de Paco, que lo veo por ahí, o Ignacio, precisamente los dos de Vallecas, hacía un comentario de lo que es la diferencia a veces de culturas. Yo hace unos años estuve invitado a dar una conferencia, bueno, eran unas jornadas, era uno de los ponentes en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Y, bueno, pues lógico, como son esas jornadas, a la media mañana hay un cafetín, luego la comida, se continúa por la tarde, las ponencias, las conclusiones, y me dice uno de los profesores, que también era ponente, me dice, es increíble, dice, la misma cuestión, cómo la interpretamos de diferente manera ustedes en el primer mundo y nosotros aquí. Dice, ustedes ven humo, inmediatamente dicen contaminación. Nosotros vemos humo y decimos trabajo. Entonces, eso también es una muestra de cómo diferentes culturas, diferentes pueblos y diferentes niveles de vida, cómo diferentes niveles de vida también nos hacen pensar de diferente manera. Otra cosa que hablaba ayer en estas dos presentaciones, tanto la de Paco como la de Ignacio, colegas de Vallecas, era el tema de, tenéis otro ejemplo. Entonces, claro, como puedes ver, son cosas que me cabrean a mí, con lo cual le cabrean a mi comisario, ¿no? Todos están en contra de la contaminación, todos se acabó la minería, ni la de Ulla de aquí de Asturias, ni la de Antracita de León, porque eso hay que cerrarlo, eso es contaminante, eso destruye el medio ambiente, tararí, pum, 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 ya conocéis toda la historia. Con lo cual, y además era un sector de mucha explotación al obrero. Entonces ahora aparecen las placas solares, la eólica, son energías limpias, alternativas y que son donde se está invirtiendo. En estas nuevas energías no hay explotación, porque hasta parece que grupúsculos de izquierdas están apoyándoles, pero no habla de la... Y han conseguido el círculo perfecto del capital, porque en Castilla y León, por ejemplo, veréis cómo es la España vaciada, llena de placas solares. ¿Y de dónde viene el capital? Pues de los empresarios mineros. Es decir, el empresario minero del Bierzo, que han cerrado todas las minas, como el capital es internacional y se mueve, son ahora los propietarios y son los que tienen las acciones de esa energía limpia. Y están encantados, porque hasta los partidos de izquierda, o casi todos, hablan bien de ellos. Antes hablaban mal. Bueno, entonces estas dos cuestiones, que son muy contradictorias y paradójicas, en mi comisario lo intento también meterlo, de tal manera que se va a investigar un caso a Nueva York. Y entonces aparece ahí con todas las diferencias culturales que tenemos con los neoyorquinos. Porque muchas veces llegamos a Nueva York y bueno, vamos a ver la Estatua de la Libertad, el no sé qué, el no sé cuánto, pero hay que meterse en la sociedad neoyorquina y ver sus contradicciones, ver que comen tacos, hamburguesas, pizzas y perritos calientes. Hay que ver cuando estás en un restaurante y el camarero te está sirviendo con la pistola al cinto, pero no puedes fumar. Entonces, eso. Otro relato ves que se produce en Buenos Aires, que también
independientemente de mi ley, tiene muchos contrastes la sociedad porteña y argentina. Aquí tenemos cientos de escritores todos los años de eso, y ese choque también cultural es importante. Y ya que decías antes del lenguaje políticamente incorrecto, los argentinos son los reyes del insulto. Es espectacular. Entonces, la verdad es que hay en este momento hasta tratados del insulto como reacción al lenguaje políticamente correcto. Y son todos de argentinos. Hasta hay diccionarios del insulto. Y es como reacción a ese lenguaje de no molestes, que no se moleste el contrario, que no sé qué. Y son absolutas. Bueno, ya no digo si vais a ver un partido de fútbol a la Bombonera, ya eso ya puede ser increíble. Entonces, bueno, otro relato también es en París, otro relato es en Los Ángeles. Entonces, eso me permite también el contraste de culturas, como os iba diciendo. Nos quedan menos de 5 minutos, pero yo quería preguntarte por una cuestión, no de este libro, sino del anterior, de Gorgonio, que suscitó un amplio debate con repercusión incluso nacional acerca de los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Y de alguna manera en este libro también está presente porque hay referentes, digamos, que son relativamente fáciles de situar. ¿Hasta qué punto se puede o se debe confundir lo que es ficción y lo que es realidad? Sí, efectivamente. Precisamente fue por eso hubo que recopilar todos los relatos de Gorgonio, por el éxito de la anterior novela y porque algunas sensibilidades muy concretas se sintieron heridos, ¿no? Y tal. Hay una cuestión, yo lo dije, incluso lo puse en el preámbulo de este, digo bien claramente, aparte de que ya indicas que es ficción, nadie tiene derecho a sentirse identificado con un personaje. ¿A santo de qué? O sea, usted se siente identificado con ese personaje, entonces usted es el personaje. Es que, tú lo sabes, Miguel, escribiendo novelas te encuentras con situaciones verdaderamente extrañas. Yo recuerdo con Operación Exterminio, que fue una novela sobre la guerrilla asturiana, precisamente narraba cómo se tramó todo para la matanza del 28 de enero del 48 desde Santo Emiliano a la Franca. Entonces, al cabo de unos meses, recibo una carta con este razonamiento, He leído la novela y tengo muy claro que el sargento Fernández era mi abuelo. He leído la novela y tengo muy claro que el sargento Fernández, que era la Guardia Civil, era mi abuelo. Y conclusión, usted se equivoca totalmente. ¿Qué forma de razonar es esta? Es decir, encuentra un personaje y es tal, y entonces ya no es lo que él quiere. Entonces, en esta novela, la última, ocurrió 3/4 de lo mismo. Aparecían personajes corruptos y alguno dijo, ay, si este parece que soy yo. Y dices, hostia, vete al juzgado, dile al juez, mire, el personaje este corrupto soy yo. A ver qué te dice el juez. O sea, es que habíamos llegado a un ridículo. Es cierto que la crítica era muy fuerte a esos sindicalistas que utilizan las horas sindicales de los compañeros en las empresas y en la administración para sus cositas particulares. Eso sí es cierto. Porque eso solo les beneficia a ellos, no beneficia a la clase trabajadora ni a los compañeros. Entonces, pues también ocurrió que todo el que chupaba horas sindicales para hacer sus cositas y sus trabajos, hombre, también se ofendió. Pero todavía estoy esperando que vaya al juez y le diga, oiga, mire, ese sindicalista que se chupa todas las horas sindicales en sus juergas y en sus pasteleos y en todo, soy yo. Todavía lo estoy esperando.
Tenemos una sensibilidad muy grande a piel de flor, a flor de piel para los de los demás, pero para lo nuestro... Ya para terminar, el minuto que nos queda, ¿habrá más Borgonios o lo das por agotado con este libro? No, no te preocupes. Yo para el año que viene ya dije que cuelgo la placa y la pistola y que os voy a aburrir con una novela cada 6 meses. Pues a la espera de que llegue esa novela, yo os animo a que compréis este libro, a que lo leáis después y entre una cosa y otra, a que vayáis a la librería La Campanina a la entrada de la carpa, porque el autor va a estar ahí firmando los ejemplares que queráis. Muchas gracias y un aplauso para Alejandro Gallo. Esto es La Semana Negra y sigue. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de La Semana Negra.